Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a este sexto episodio de Carreta STEM. Como verán, aun cuando me encuentro en una zona sumamente calurosa, debo utilizar este hoodie porque voy a ser muy honesta con ustedes. No quiero mostrarles el frizz que produce la humedad que está acá. Entonces voy a ir dándole el paso a mis compañeros. Listo. Lo voy aceptando paso a paso. Nuevamente, bienvenidos. Como ya lo habíamos contado, lo habíamos mencionado, qué bueno que estén por acá. Profe, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, acá les estaba contando que estoy usando esto porque la humedad aquí subió tanto que ya parece como si hubiera tocado un generador de Van der Graaf. Tengo todo el pelo así, entonces no. Qué vergüenza con la audiencia, así que me voy a quedar así Ya. al menos hasta que se me bajen los pelitos. ¿Y no ¿Cómo va todo estaba, por allá, profe? no, ni siquiera con una moña bien cogida? Vean, No, dígame sí. Lo que pasa es que estás es como erizada. no, me hice una trenza. No, ¿Usted no, sabe lo que significa? me refiero que con la humedad se te pone más crespito, más paradito. Exacto, o sea, sube el frizz. Sí, Entonces, no me eso. da pena con la audiencia. ¿Y cómo estará de alto el También nivel de humedad? está muy, muy alto, muy, muy alto. Por aquí yo estoy desde Chía, tú estás desde. Houston, y Carlos se acaba de pegar una caída desde Guayaquil. Guayaquil, Ecuador, y aquí tratando de configurar la base que se me descuadra. Ya. Algo que ¿Cómo a mí están? me da mucha risa es que Carlos está en un sitio húmedo al igual que yo, y él ¿por qué no tiene frizz? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no ¿Por qué tiene no el te pelo crespo? No sé, cortico? puede ser. No, yo he visto gente con frizz, pelo cortico. No me No, parece justo. No me parece justo. Pero bueno, también por acá, pero no. No. Y estábamos con fenómeno del niño, y había harta lluvia, y sí, está muy húmedo ahorita también. Por aquí ha estado seco, pero agradable, aquí, estuvo bueno. aquí tuvimos unas tormentas increíbles la semana pasada y ahora les digo, estamos a 35 grados ahorita. Uy, Oiga, bueno, buen dato. Ese es un buen dato introductorio. ¿A qué temperatura está Jairo? yo creo que estamos en este momento en la calle como 17, Ay, qué dicha. 17 y aquí adentro en la casa por ahí unos 20. Aquí estamos a 27. Oye, me quedó bueno el soporte del celular. Eso Ahora está sí. muy bien, profe. Bueno, pues comunidad, entonces, para que nos rinda. Hoy en nuestro sexto episodio vamos a estar discutiendo la siguiente pregunta. ¿Está la educación STEM reproduciendo y perpetuando la desigualdad social y económica? Dice, algunos críticos argumentan que la educación STEM es una herramienta para mantener la estructura de poder existente, en lugar de ser una herramienta para la movilidad social y económica. Entonces, para poder introducir este tema, creo que debemos remitirnos al libro de Introducción a la Educación STEM. ¿Quién lo tiene ahí? Eso, profe, por favor, proceda con la introducción. Esto, Hay una, comunidad, hay esta una, introducción hay es el una origen de anécdota. todo lo que vamos a decir. Hay una anécdota de este ejemplar. Es de la primera tanda que se hizo en papel reciclado, ¿sí? O sea, tan ecológicos nosotros. Y resulta que salió más costoso que todas las otras tandas que imprimimos. Entonces, esas cosas de lo ecológico tampoco Sí, están por eso buenas. es que muchas empresas no le apuntan a lo ecológico, porque, y eso es bueno para la discusión de hoy, lo ecológico, mientras no se considere algo como una práctica común, algo que se quiera incentivar, va a ser algo muy Va a ser costoso. costoso. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Para ahorrar, va a preferir las prácticas que no son tan ecológicas o sostenibles. Entonces, profe, empecemos con la introducción de la que vamos a No sé hablar. si se da al Sí, revés. con ¿Se da el derecho prolio. o al revés? ¿Se da derecho? Sí, se ve como el nuevo espejo. Yo lo veo Listo. al revés. Bueno, no importa. Yo lo estoy tratando de poner al derecho en el prólogo del libro que es escrito por nuestro querido amigo, el doctor Kyle Snyder. Dice una parte que nosotros siempre mostramos o en cursos o en charlas o en eventos, pero es muy, muy interesante. Y dice, cuando nuestros niños sean adultos,
la población mundial alcanzará los 9.000 millones. La capa de hielo ártico desaparecerá por completo y el mundo será más difícil de manejar que hoy. A pesar de que algunos de los legisladores puedan ser persuadidos de que vale la pena invertir en la educación STEM para avanzar en la competencia económica, este propósito palidece en comparación con el objetivo mucho más importante de proveer de alimentos y agua potable a todos los habitantes del planeta, encontrar la cura para las enfermedades y prevenir las pandemias globales, inventar métodos para utilizar los recursos naturales y la energía para encauzar a la civilización sin destruir los últimos hábitos naturales que quedan y crear ciudades en donde la gente pueda disfrutar de una vida próspera y satisfactoria. Para lograr estas metas habrá que realizar de resolver miles de problemas urgentes y los niños y jóvenes en nuestras aulas y campos de verano tendrán que ser preparados para resolverlos. Prepararlos para el mundo del mañana, tal es nuestra tarea. Edith. Muy bien. Dale, Marcela, que estás con la palabra. Listo. Yo siempre tengo la palabra en la boca. Que si no lo digo, me salen de crédito. Y es más, tengo papel por si hace falta. Pero bueno, la pregunta viene siendo, ya tenemos aquí un derrotero de qué estamos viendo, o sea, qué es lo que encontramos cuando miramos hacia el futuro. Y no es precisamente un futuro lejano, es un futuro bastante cercano que ya se está sintiendo. La pregunta es, con los esfuerzos que se están haciendo, ¿si nos estamos encaminando allá o estamos mirando para otro lado? ¿Estamos realmente yéndonos en esa dirección? ¿Estamos considerando este panorama o nos estamos haciendo lo digamos que la opinión de nuestro corresponsal Carlos Ávila en Guayaquil? La pregunta que preparando esta charla teníamos dos grandes puntos de vista con respecto también a cómo la educación STEM tiene formas de llegar a las comunidades tan diferentes, porque sí son diferentes dependiendo del contexto sociocultural en el cual se encuentran estos niños, de los cuales habla Kari Snyder en el prólogo. Habla de una generación que se va a enfrentar a problemas complejos, pero resulta que hay unas brechas sociales bastante marcadas con respecto al nivel educativo y sobre todo esto se ve es muy evidente en la forma en la que se desarrolla el concepto de educación STEM, que en ambos escenarios también se desarrolla. Entonces, tuvimos una conversación acerca de cómo precisamente estos tipos de brechas sociales hacen que se refuerce más el concepto de élites manejando precisamente toda la industria tecnológica, o puede que refuerce más la idea precisamente de la escasez de alimentos, la escasez de recursos, y digamos que esa es la discusión que queremos desarrollar aquí en este capítulo. Si los oyentes quieren también subirse a la transmisión y contarnos su opinión, sería muy interesante, pero creo que vamos a estar desarrollando esta idea desde múltiples perspectivas y no quiero coger yo solo la palabra porque ya saben ustedes yo para dónde voy, desde la educación privada y pública, pero doy la palabra a Javier. Muy bien, sí, muy de acuerdo con Carlos, pero pues hay que aclarar algunas cosas. Digamos, hay varios estereotipos alrededor de la educación STEM, y es que la educación STEM tiene que ver únicamente con la práctica con tecnologías de punta o las últimas tecnologías en el aula, y que eso es lo que tienen que tener los estudiantes para poder desarrollar las habilidades para el mundo de hoy, de una manera muy superficial. Ese es un paradigma, y creo que es el primer paradigma con el que la gente se acerca. Sí, entonces, claro, cuando decimos que la educación STEM va a agrandar las brechas, si se ve con esa lupa o ese lente, podría pensar que sí. Lo que hay que pensar primero es que la educación STEM no va a solucionar los problemas coyunturales de la educación, o los problemas no coyunturales, sino estructurales, es la palabra.
situaciones de instituciones educativas que no tienen buenas instalaciones, no tienen baterías sanitarias, no tienen suficientes docentes, no tienen docentes bien formados, de pronto bueno, hay dificultades de toda índole por toda nuestra nación y en América Latina. Eso no tiene que ver con el tema de que venga o no la educación STEM, es un tema de hace mucho tiempo y que hay que solventar con múltiples soluciones. Ese es un punto. Ahora, para que todos lo tengan claro, los cambios de la educación que la educación STEM plantea son cambios de estrategias pedagógicas que ya son conocidas desde hace más de 20 años, pero que no han llegado a la aula. ¿Cómo? Pasar a una pedagogía centrada en el estudiante. Hacer actividades transversales en lo posible. En lo posible, pero digamos de una manera crítica. Desarrollar habilidades del siglo XXI de una manera intencionada. Utilizar prácticas para incluir la ingeniería en el salón de clase. Y muchas de esas cosas implican es más una preparación de los docentes y también permitirles a los docentes los espacios suficientes para hacer esas prácticas. Pero no involucra o no obliga a que haya unas grandes inversiones en tecnología, que si no se hacen es imposible, no es así. Pero para cerrar, y para dar la palabra a otros, lo que sí es cierto es que con los avances tecnológicos que son supremamente acelerados y este mundo incierto en el que vivimos, sí es necesario tratar de llevar esas tecnologías al salón de clase para que no se sigan agrandando las brechas. Voy a hacer un ejemplo rápido. El tema de inteligencia artificial, hay que aprender a usar las herramientas de inteligencia artificial de manera urgente. Si pasan los años y los años, ¿sí? Pasan 5 años, pasa una década o pasa más, y resulta que esto se está adelantando tanto, vamos a tener unas brechas gigantes de personas que están aprendiendo bien con elementos bien, pero no van a tener la posibilidad de igualarse al nivel mundial. Y eso sí se necesita pronto. Entonces, ¿se puede empezar sin tecnologías de punta? Sí. Que las tecnologías de punta estén en el aula, mejor. Me gusta esa frase. Primera frase de este conversatorio. Sí, porque lo primero que le preguntan a uno, ¿cuántas impresoras 3D tengo que comprar? Y pues por ahí no es la cosa, no es la cosa. O sea, chévere que una institución tenga recursos, maravilloso, pero no pierde el sentido del enfoque hacia donde uno debería llegar. Creo que es completamente inapropiado. O sea, no es por ahí la cosa. ¿Tú qué opinas, Marcia? Opino que cuando uno le entrega la responsabilidad de la transformación educativa a los dispositivos y a los kits, está aumentando la desigualdad, está promoviendo la desigualdad. O sea, el decir, no podemos crear soluciones en el aula porque no tenemos impresoras, es decir, está diciendo solamente quien tiene acceso a la compra de estas impresoras puede pensar en transformar la educación desde su institución educativa. Eso de entrada le está diciendo a la gente, vea, ¿sabe qué? No se ponga con esas cosas de cambiar de cambiar la realidad educativa porque usted no tiene plata. O sea, ¿cómo así? O sea, es posible empezar desde un diseño curricular que esté alineado con un marco para la sostenibilidad, los ODS, por ejemplo. Y entonces cuando ese marco se emplea y se alinea con que lo mencionaban por acá en los comentarios, se alinean con lo que las comunidades necesitan. Hay un propósito en la actividad escolar porque está buscando la solución a los problemas de la comunidad. O sea, ahí la gente se está dando cuenta de que está aprendiendo para su vida y para la vida de la gente que viene después. Entonces, o sea, no le perdemos el foco a dónde es que empieza toda la transformación. Y por otro lado, sí es importante que conozcamos las herramientas, es supremamente importante que las conozcamos. Y para poder conocerlas, necesitamos dejar ese miedo a, es que la inteligencia artificial me va a reemplazar. ¿Usted sabe cómo funciona? ¿Usted sabe qué requisitos tiene para empezar? No, lea los primero, revise los primero y se va a dar cuenta de que son más los elementos que pueden apoyar la práctica que los elementos que van a restringir sus labores. Pero tómese el tiempo de leer
y demostrarle a sus estudiantes también cómo es que se ve potenciada su, o sea, no potenciada, cómo es que su pensamiento crítico, su creatividad puede verse asistida por ese tipo de herramientas y no reemplazada por ellas. Ok, de acuerdo, Marcela. Entonces, digamos que en esta primera fase de lo que hemos conversado, hemos dicho que de pronto tratar de derrumbar ese paradigma de que sin tecnología no podemos empezar a hacer cambios que son fundamentales. Antes de que toda la tecnología que utilicemos, hay que hacer cambios de pedagogía, de forma de hacer las cosas en el aula. Ahora, hay otro aspecto que me parece muy importante y lo tocó Cari en el prólogo, que decía que por más que se haga inversiones en la educación STEM para poder alcanzar el liderazgo en tecnología y ciencia, y que eso obviamente era mucho menos que la realidad actual de solventar los problemas fundamentales del mundo. Yo quiero hacer referencia a esto, es que hagamos un breve recorderis de cómo ha ido evolucionando el concepto del acrónimo a lo que es hoy. Entonces, en el año 2001, la doctora Ramley, que era Judith Ramley, en el National Science Foundation, que era ella, creo que ella era responsable de recursos humanos e investigación o algo así. Ella fue la que acuñó el acrónimo y le pusieron varias combinaciones de las letras, invirtiéndolas y tratando de hacer cosas, hasta que al final les gustó STEM, STEM. Entonces, que las ciencias y las matemáticas estaban redondeando la cosa y la tecnología y ingeniería en la mitad, pero una cosa muy gráfica y nada más. Al final de cuentas, dice ella en alguno de los documentos que por ahí tenemos es, no importa lo que diga en el letrero, en el banner, sino lo que importa es lo que se haga abajo, ¿cierto? Entonces, empieza el tema de mencionarse el acrónimo y nosotros en nuestras charlas siempre hablamos de que el acrónimo suelto como STM habla de las áreas sueltas como práctica humana y de profesionales y de la gente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero luego, después de los años, eso fue en el 2001 cuando se nominó el acrónimo, pero entrando ya en la década de los 2000, como en el 2006 se empieza a hablar de educación, ¿sí? Y educación en STEM. Entonces, lo primero que pasó fue que la T y la E en las aulas no existía como tal. Existía una T minúscula y quizás la ingeniería ni siquiera. Y la T minúscula hacía referencia a algo similar que hemos vivido en América Latina, que es una clase de ofimática o informática. Muy débil en los salones de clase y se necesitaba darle una trascendencia grande para que fuera una T mayúscula. Que aprender tecnología no es manejar la tecnología de punta, sino es saber de la historia de la tecnología, del origen de los productos, de su evolución, de su madurez, de su uso, de su mantenimiento, de su desecho final, ¿cierto? De la evolución. Déjame un segundo termino para toda la secuencia histórica. Entonces, los colegios tuvieron mucha dificultad en adoptar el tema de la tecnología y la ingeniería, pero ciencias y matemáticas sí se volvió muy robusto en algunos colegios. Estoy hablando de Estados Unidos. Más tarde, ya entrando en la segunda década de los 2000, o sea, del 2010 en adelante, entra la educación STEM ya con prácticas pedagógicas más claras, muy basadas en el tema del constructivismo, el tema del aprender haciendo, el tema de la pedagogía centrada en el estudiante, las metodologías activas, bueno, un poco de cosas, y empieza a madurar un poquito el tema de la ingeniería en el aula. Hay muchísima documentación, muchísimas prácticas que se hicieron en diferentes sitios de Estados Unidos. Hacia el 2015, 2016, aparece un concepto que es el que nosotros promulgamos, que es educación STEM integrada. Y la educación STEM integrada habla de las prácticas transversales, integradas, como dice el nombre, de tal manera que se vuelve, cuando es pertinente, hacer esa interdisciplinaridad para poder profundizar en los aprendizajes. Entonces, toda esta historia es para decir que al principio con la inversión que hicieron para nominar STEM desde la oficina de la doctora Ramley,
y que el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso le iban a meter muchísimo dinero a la educación STEM como ellos se lo imaginaron, para tener cada vez más científicos, matemáticos, técnicos, ingenieros, para ser los líderes en el mundo. Eso evolucionó para otro lado desde el punto de vista pedagógico. Y cuando llegó el tema pedagógico ya empezó a tener sentido, mucho más sentido de poder resolver los problemas del mundo. Ya, monologué. Qué pena. Ok. Estaba acá, no sé si ustedes logran ver que tenemos dos preguntas. Una que se produce pues, desde acá, desde nosotros, para ustedes, y es, ¿será que solo las élites tienen acceso a educación tan de calidad? Y otra pregunta que aparece aquí, que la propone nuestra compañera Oscar. ¿Les pasa que el uso forzado de nuevas tecnologías lo que hace es distraernos de objetivos? Y ya veo que hubo respuestas en el chat, lo cual es bastante chévere. Lo bonito es que estas dos preguntas se pueden conectar. Y ahí me voy a meter la cuchara. Yo he tenido la experiencia, yo no sé si ustedes tienen retorno, pero yo tengo retorno. Entonces, porfa, si tienen retorno, me dicen, para yo mirar si de pronto soy yo. Muy bien. Estamos oyendo bien. Algo que, ¿me escuchan bien? Sí, dale. Listo, perfecto. Sí. Entonces yo por acá estaba viendo, pues pensando que he tenido experiencias, no solamente acompañando instituciones, sino dentro de las instituciones, en donde la apuesta se da por la innovación consciente para la comunidad, para la vida, para dar un propósito. Y cuando uno empieza a indagar y empieza a crear toda la propuesta, lo que a uno le dicen es que los papás vean cosas brillando y que se muevan. Decirme, perdón, me ofusca. O sea, que las cosas brillen y que se muevan no quiere decir que estén resolviendo algo. Es porque esa es la prioridad. O sea, ahí están haciendo publicidad engañosa. O sea, no nos enfocamos en formar a un ciudadano para resolver problemas del siglo XXI y solamente querés que vea muñequitos y se anime para que te pague matrícula. Eso no es una oferta de valor educativo. Eso es publicidad engañosa. Estoy muy loca. ¿Qué dicen ustedes? No me parece, creo que coincido contigo y ahí ya podemos entrar en algo que habíamos conversado previamente, en que ese aspecto se ve mucho más en educación privada que en educación pública, porque la atracción de traer nuevas familias a proyectos educativos se basa en recursos de marketing que necesitan eso, que tú mencionas, de lo más llamativo, de lo que más se pueda vender y el enfoque comercial. Ahí hablamos que se vende mucho más el STEAM, que suena más con las artes y el imaginario de que pues las artes ahora sí están involucradas con la tecnología y ahí es donde empiezan unos sesgos importantes sobre la toma de decisión académica que son muy nocivos en el sentido de que perdemos los objetivos esenciales de la pedagogía y de la forma de hacer las cosas por empezar a llenarnos de recursos, de insumos y de cosas que llamen la atención hacia familias y nos volvemos un eje fundamental del edutainment. No sé si ustedes recuerdan algún artículo de Michael Resnick sobre la diferencia entre el edutainment y el aprendizaje basado en el juego, que eran cosas muy diferentes. Y claramente es un problema generalizado que yo he visto en muchos colegios sobre este tipo de vicios que marcan, en eso sí, marcan más la brecha social, porque pues obviamente llenamos de recursos y de cosas a nuestros chicos que ya tienen una vida resuelta, que ya tienen un montón de situaciones alrededor y que lo único que nos busca es mirar cómo los sorprendemos y los entretenemos más, mientras que por el lado de la educación pública uno logra ver que a lo mejor esa falta de recursos hace que los chicos tengan una capacidad de asombro mucho más sensible hacia lo poco que ellos puedan acceder en estos temas de innovación. Que haya una microbit, que haya un Arduino por toda una clase, ya genera una competencia, genera una sensación y una hambre de hacer las cosas, y de ahí se despierta un espíritu de poder desarrollar de verdad habilidades de ingeniería que los llevan a ellos a ser muy recursivos
cosa que no veo en estos otros chicos que poco les cuesta mucho más llegar a la recursividad. En cambio, los chicos que no tienen tantos recursos suelen ser más recursivos, más abiertos a poder absorber eso. Entonces, creo que la educación STEM no es propiamente una de las muchas causas de estas brechas sociales. No creo que le aporte ni le quite, sino que sigue siendo parte de un sistema que en su misma forma de concebirse desde la educación genera estas brechas sociales en las que obviamente vamos a tener el desarrollo en educación STEM desde diferentes facetas y perspectivas para este tipo de estudiantes que desde la educación privada se van a graduar y van a poder dirigir las grandes compañías y van a ser los sucesores de estos magnates en grandes cargos, hasta los chicos que van a ser los ingenieros que van a soportar todos esos procesos y que van a estar tratando de hacer otras cosas. Creo que la brecha siempre va a estar ahí, independientemente de la educación STEM. Carlos, muy de acuerdo contigo. Y es que me hiciste cortarte dos cosas. Voy a tratar dos temas. Un tema chiquito, primero, y de ahorita un tema de hoy, de lo que nos pasó hoy, con Oscar Ariza, nuestro colega. El tema chiquito es, ustedes nos les ha parecido que esos juguetes que se consiguen para los niños, que son supremamente bien detallados, o sea, que traen todo, por ejemplo, un juguete de carritos que trae la bomba de gasolina, con el ascensor a una torre de parqueaderos, todo perfectamente hecho, ¿cierto? O, bueno, o una cantidad de cosas que ya todo viene desarrollado. Es solamente para que el niño lo opere, o sea, lo maneje. Este tipo de juguetes son muy pobres, no generan ese tipo de preguntas y de creatividad y demás como si lo puede hacer con otras cosas, con papel de cartulina, lo que sea, o cartones viejos o lo que sea. Yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquito, mi papá salía en la mañana a hacer vueltas y me dejaban a mí en la casa. Yo tendría unos 5 años, 6, 7 años, no sé. Entonces yo cogía los discos que tenía de su colección de música clásica, y yo los utilizaba como rampas para subir por encima de los muebles de la sala. Entonces yo subía con los carritos y pateaba y todo. Me imaginaba toda una ciudad hecha por mí mismo. Pero entonces, claro, los productos de consumo ya viene todo desarrollado pues para que se vendan, ¿no? Entonces a mí eso me parece parecido a lo que estaba diciendo eh, Carlos, que es que las cosas ya vengan predefinidas con todos esos elementos tecnológicos. Ese era un punto que quería tratar. Ahora les voy a contar el otro, quizás un tema más interesante. Resulta que esta mañana tuvimos una reunión con unas personas representantes de una organización que se dedica a mover los ecosistemas STEM en el mundo. Lo que nosotros tenemos como CONASTEM es propiamente un ecosistema STEM. Y les contamos todo lo que venimos haciendo durante los años. Todo lo que hemos hecho desde que empezamos en las cosas en el aula. Ustedes empezaron desde temprano en el aula a hacer cosas, a manejar redes sociales. Nosotros nos encargamos de escribir literatura sobre el tema, hemos hecho congresos, hemos hecho comunidad. Entonces, que estaban sorprendidos que con tan pocos recursos y siendo tan poquitos hubiéramos hecho tanto. Y nos estaban diciendo que realmente es un ecosistema que en comparación con otros del mundo está muy maduro, aunque le falta muchísimo. Compararon a algunos de Estados Unidos y dicen en Estados Unidos muchos de los ecosistemas STEM también tienen problemas grandes. Muchos piensan que en Estados Unidos todo es de maravilla, color de rosa, y resulta que no. Hay muchísimos problemas e inclusive coinciden con algunos latinoamericanos, con algunos problemas latinoamericanos. Aunque hay cosas que se garantizan, digamos, los fondos para el funcionamiento, etcétera, etcétera, y tendrán de pronto mejores realidades que las nuestras, pero definitivamente eso es bien importante. Y entonces, la persona que está encargada de dirigir esa red de ecosistemas STEM decía, hay que conectar a la comunidad con la razón de ser de la educación STEM, y es la realidad del trabajo. El trabajo hoy por hoy, el trabajo personal, profesional, siendo uno empleado, siendo un emprendedor, como sea, está cambiando tan rápidamente y las condiciones de vida son tan complejas que si nuestros niños, que son los que van a entrar en el campo laboral, pónganle en 5 o 10 años,
Es que en 5 años ya van a estar en el campo laboral algunos de los chicos que están en 11, ¿cierto? ¿Qué les estamos enseñando para que puedan participar? Y nosotros creemos que por el contrario, la educación STEM es una oportunidad grande para poderlos preparar para eso. Que eso quería decir. Marce, Señor, ¿tú crees que, mira, si viste en el chat esas reacciones y comentarios que han estado colocando? Yo estoy invitando a una profesora. Violeta, es con usted. Sí, he visto por acá en el chat varios comentarios muy chéveres. Los de Galileo Didácticos me parecen súper pertinentes sobre cómo se hacen inversiones gigantes en accesorios, en dispositivos, en aparatos, pero el docente no es entrenado no para el uso básico, o sea, el uso del usuario básico, sino el uso de la persona que va a estar empleándolos en una experiencia de aprendizaje riguroso. Entonces, eso ya no se convierte, eso ya deja de ser una inversión multimillonaria para ser un gasto multimillonario, porque el beneficio de ese gasto no se ve en la calidad de la experiencia educativa de los chicos. Y también Ultravioleta nos mencionaba por acá que cuando hizo la práctica le vendieron que realizaban STEM en el colegio, voy a leer, porque tenían una materia relacionada con robótica. De STEM no había nada allí. Que suba y nos cuente, porque o sea, qué bueno que haya alguien que esté diciendo lo que están diciendo es verdad. No solamente me ha pasado a mí, no solamente le ha pasado a Carlos. Qué bueno que Ultravioleta suba. Cuando ella esté dispuesta, que se sienta lista a subir, yo de una le doy entrada. Y por acá les cuento que hubo otra pregunta. Pero la leo. Ay, se me perdió. Carlos, ¿vos la ves? Porque hubo No, porque estoy viendo todo el chat desde el computador y aquí ahí estoy tratando de hacer como cosas para poder leer al mismo tiempo que uno tiene por el otro lado la transmisión, pero creo que muchos profesores se sienten identificados con estas realidades de poder encontrar que la expectativa de lo que se muestra hacia las comunidades versus las realidades internas de cómo se hacen las cosas en educación STEM son bien diferentes y es a veces muy frustrante. Uno entiende, lo hemos hablado con Jairo de cómo precisamente uno dice, no, pero es que no están haciendo nada de STEM, es que, pero lo positivo es que por lo menos las instituciones de alguna forma ya están reconociendo la importancia del tema, están dispuestas a escuchar y aprender, así sea que hayan tomado decisiones premeditadas o no, pero digamos que ya poco a poco se van dando algunas condiciones muy interesantes en América Latina sobre las cuales por lo menos ya uno puede hacer que existan unos cambios hacia una formación diferente, ¿sí? Entonces, algo similar me está pasando a mí en ese contexto en el que yo llego y precisamente también están muchos elementos ya predispuestos para tener este enfoque comercial, pero pues hay que empezar a sortearlos para ponerlos a jugar a favor de empezar a formar profesores y que poco a poco logren entender un poco más cuáles son las dinámicas de lo que uno busca con procesos de ingeniería en el aula, que es finalmente como el núcleo hacia lo que se puede desplegar todo lo demás. Y en esos procesos, pues ya uno poco a poco va teniendo lo que se conocen como los early adopters y generar con otros profesores poco a poco esa cultura, que ya no dependa tanto de los recursos poco a poco se van convirtiendo en un medio para alcanzar metas mayores, pero el centro de los procesos ya no estaría en el foco de si tenemos impresoras, si tenemos drones, si tenemos legos, si tenemos lo que sea, sino se vuelven qué estamos logrando con lo que tenemos, hacia dónde están llegando nuestros estudiantes, qué cosas están desarrollando, qué están aprendiendo, cómo están conectando ideas. Creo que eso es como lo Sí, más importante. Carlos, apoyando lo que estabas diciendo de los early adopters para todos, hay un problema que siempre choca con estas propuestas de innovación educativa, es que muchos piensan que hay que llegar ya a la gran mayoría. Entonces,
recordando la curva, yo siempre lo repito, la curva de Gauss, que es así como una montañita, ¿no? Entonces, en la primera parte empiezan a aparecer los early adopters o los que adoptan primero, para decirlo en español. Y nosotros le estamos pegando a ese grupo, a ese nicho. Entonces, estamos llegando a un punto donde ya están haciendo cosas en el aula, pero no nos estamos fijando en la gran mayoría porque ir allá no tiene sentido. Por una razón sencilla, como decía Simon Sinek. La gran mayoría no lo hace sino hasta que lo hagan otros. Punto. Si no lo hace Porque nos enseñaron a tener miedo. O sea, fuimos educados en una estructura tradicional centrada en la obediencia ciega. O sea, el asumir riesgos era considerado una falta de respeto. A mí me pasó muchas veces como estudiante. ¿Y cuál es la mejor forma de aniquilar un pensamiento creativo, un pensamiento ávido de problemas para resolver? No permitiéndole crear, que se equivoque. Bien, o sea, es que es normal, es un parte de un proceso iterativo. Que se equivoque, venga, busque otra forma de hacer. Pero de entrada, no, porque yo dije, ¿qué persona va a querer proponer algo? ¿Qué persona va a querer resolver un problema? Va a esperar a que alguien lo haga, porque eso le da permiso de hacer. Y no van a perdonar que los interrumpa, pero es que Ultravioleta está sin voz y nos contó el chisme por el chat, así que lo leo. Voy a tratar de personificarla. Ultravioleta, me perdona si no le pongo la emoción que es. Estoy en mi último semestre de licenciatura en matemáticas. La materia, Laboratorio de Matemáticas y Robótica, contaban con sets del Lego Education, pero la clase realmente era usada para ver temas de estadística y geometría de manera muy tradicional. Fue difícil convencer a la profe titular de hacer uso de los recursos, porque también primaba el miedo de me lo cobran por nuevo. El early adopter ahí era ella y tenía miedo, precisamente a ustedes nuevas se lo van a cobrar. O sea, perfecta anécdota para explicar esto. Cuando empecé a hacer intervenciones, no teníamos clara una metodología, pues estaba el reto de enseñar matemáticas a través de la robótica. Era una experiencia nueva para mí. Y dice, gracias a la asesoría de mi director de prácticas, fue convergiendo sin intención a STEM. Y llega el equipo de Galileo Didácticos, aquí me aparece, propongo tema para próximos encuentros. ¿Cómo enseñar matemáticas desde el enfoque STEM? Los docentes están desarrollando el enfoque haciendo lo mismo que siempre han hecho, pizza, tablero y mecanizada. Entro, levanto la mano, yo quiero trabajar ese tema también. Y entonces, vean, ella menos mal no se desmotivó y ha seguido, pero desde el propongamos algo, pero con miedo. O sea, y si a ella le ha pasado a un montón de gente que con tal de no arriesgar su futuro profesional, porque dicen, soy nuevo, estoy haciendo prácticas, ¿qué tal un mal reporte? Eso me va a afectar en la vida laboral después, prefieren quedarse callados. Y no se les culpa, es que los enseñaron así. Usted, de hecho, profe, cuando estuvimos en la última STEM Week, cuando yo dirigí el área STEM del Hebreo, usted estuvo en una charla conmigo y yo tengo ese extracto ahí, que nosotros necesitamos personas que nos ayuden a liderar lo que hay que hacer y no gente esperando instrucciones. Exactamente. Es que el campo laboral hoy por hoy no puede seguir como está hoy, que es que nos dijeron, usted es parte de una organización y usted simplemente recibe instrucciones y la gente simplemente si no le dicen qué hacer no hace nada. Sobre eso vuelve y juega también el tema de Simon Sinek cuando habla de la frustración del trabajo. Y él dice que hay mucha gente que va solo por la paga. Entonces, están un mes de trabajo, si tienen una tarea repetitiva a diario, la hacen, pero cuando se acaba o cuando algo no funciona, no hacen nada, ¿sí? Y si se les pide más o si esperan que participen como equipo de trabajo para que el equipo pueda avanzar más rápido y hacer más cosas, no están interesados. Entonces, yo quiero agregar, dale. Que mencionaba ahí Ultravioleta, o creo que se llama May, la profesora May. Muchos profesores les pasa lo mismo con el tema del Lego, y es que de pronto como es la primera vez que se acercan, yo ya he pasado por esa curva de enfrentarme con Lego muchas veces y nadie le va a inventariar a uno todas las fichas y nadie se da a la tarea de mirar que no le falte media piecita y siempre se van a perder algunas. Algunas se pierden, que es lo importante que usted haga el inventario del ladrillo, de los motores, de las cosas importantes cuando uno finalice una sesión,
Uno mira es que los chicos dejen el ladrillo, los motores, los sensores, cablecitos, pare de contar, uno no tiene que estar haciendo todo el inventario detallado de cada kit, no, el resto pues uno busca que no quede nada en el piso, que tengan cuidado y eso es todo, no es más la ciencia detrás de eso y los directivos deben ser muy conscientes que eventualmente toca hacer reposición de fichas, comprar más kits y volver al ciclo, pero realmente que algún colegio haga el inventario, jamás sucede eso en ninguna parte del mundo, siempre, nunca se lleva ese rigor como de fábrica de Lego, entonces pierdan el miedo de esas cosas. Segundo tip, cuando hay una institución que quiere empezar con el tema del Lego, hay unas opciones súper buenas que están sacando de Corea, que se llama Makerzoids, y hay otras similares basadas en Lego, porque Lego perdió o se le caducó la licencia del tema de las uniones, de la distribución de puntos sobre los ladrillos, y eso quedó abierto a que muchas empresas desarrollaran sus propias versiones compatibles con este tipo de anclajes mecánicos, y Makerzoid tiene unas versiones también muy al estilo de Lego WeDo, que son supremamente económicas también, con las que uno puede desarrollar proyectos. Y número 3, el último tema que no cubrimos y que nos quedó por ahí era el tema de los... Carlos, espere. Antes de que yo les propongo otro mejor, otra herramienta mejor. Y digo la marca ¿Cuál? así, Extralandia. Oiga, sí, me preguntaron el otro día, ¿usted cómo jugaba? A la plata paleta. Para que ustedes se acuerden, tuvimos a Extra acompañándonos en el Congreso del año pasado, en el Regional Occidente. Y hicimos memoria de toda nuestra infancia. Y digamos, se sabe que el líder en el mundo es Lego, no hay duda, ¿sí? Pero Extralandia es una maravilla y toda nuestra infancia pasamos con eso. Sí. ¿Ustedes se imaginan de sacar un ladrillo con motorcitos y compatible con Extralandia? Lo compro, pero de inmediato. Les cuento una cosa, yo he utilizado Extralandia y Lego también, pero no estoy hablando de la parte de robótica, estoy hablando de los meros bloques. Y los utilicé, adivinen para qué. Para matemáticas. Matemáticas. Claro. Sí. ¿Cómo le ayudan a los niños a comprender el concepto de factorización? Empezamos a armar distintas figuras, distintos modelos. Yo no les di colores ni número de piezas, pero luego ellos tenían que crear un catálogo de piezas. Y entonces a partir de ahí, cada una de esas piezas empezamos a ver qué pasa si se me acaban estas piezas, con cuáles puedo reemplazar. Con 2 de estas, pero una de estas y otra de estas. Y con eso empezamos, para lo mismo que habíamos creado, le empezamos a asignar a cada pieza un polinomio. Y luego lo empezamos a convertir en otros polinomios para crear expresiones equivalentes. Esa clase fue un hit. Y no digo que fue una clase de un día, fue un proceso de aprendizaje que duró varias sesiones. Tengo chicos que todavía se acuerdan de eso. La conexión de parte del docente también es muy importante, porque pues uno es el que también tiene como en el tablero el control de lo que es un scope and sequence y para dónde va este año lo que voy a hacer, y poder hacer que un profesor apueste y tenga fichas de confianza para que arriesgue un poco en explorar cosas es muy importante, porque te aseguro que al momento tú nunca lo has hecho y la primera vez que lo hiciste no tenías el mismo nivel de confianza que tienes ahora para repetir la experiencia. Entonces creo que esas primeras veces hay que tener en cuenta que uno va a arriesgar, va a explorar nuevas cosas, pero hay que hacerlo para ir poco a poco ganando confianza, y esas fichas de confianza me van a ayudar a hacer a futuro más y más conexiones que los chicos van a aprovechar. Cuando lo ven a uno motivado y confiado en que uno va a fracasar, ellos no les da miedo fracasar. No les da miedo el error. Ahora sí, Carlos, ¿cuál era el último tema para cerrar nuestra carreta STEM? El tema de los ODS, ¿no les ha pasado que uno llega y ve los ODS allá pegados y promulgados como si fuera una catedral inmaculada de cosas, y va uno y ve y son solamente apariencias y no están reales en procesos tan bonitos que se ven ahí los ODS en papel o en fin, pero va uno a ver si es que de verdad hay cuántos proyectos en el colegio se manejan alrededor de ODS y que realmente los chicos
o cuántas iniciativas. Sobre eso yo me voy a atrever a decir algo que me van a tirar tomates o no sé. Resulta que es que en colegios privados de cierta élite tienen a los chicos viviendo en unas burbujas, en el sentido de que tienen un entorno muy cerrado donde están desplazándose de su casa al colegio, al club, a no sé qué, al centro comercial, y realmente pues tienen un entorno que ven pocas realidades de esas que están relacionadas con los ODS. E inclusive hay colegios privados donde los papás y los directivos del colegio no están dispuestos a que se levanten debates sobre situaciones sociales de su país. Entonces, los ODS, que son un tema importante, bellísimo y demás, empieza a chocar para no ser aplicado en el colegio porque hay algunos, no muchos, pero sí hay algunos colegios que son así, que tienen ese miedo de que los de estudiantes empiecen a ser críticos y tomen posición política, no política de partido político, sino política frente al mundo, ¿sí? De qué hay que salvar, qué es lo que hay que defender y todas esas cosas. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, hay algunos colegios que saben que los ODS son importantes, hay que mostrarlos, pero es un tema de aula muy complejo. Eso les cuento. Venga, aprovechamos que ya estamos sobre el letrero rojo porque ya nos pasamos un minuto, pero ¿qué les parece? Sí, nosotros teníamos programados un par de sesiones para la próxima carreta, pero podríamos tener en cuenta que Marcela también está por ahí calentando motores con un tema de enfoque de educación STEM y matemáticas, y sumado a lo que nos dice Galileo Didácticos de que propone tema para próximos encuentros desde el enfoque STEM y las matemáticas. ¿Qué les parece si planteamos más bien la pregunta de cómo enseñar las matemáticas desde enfoque STEM? Sí. ¿Cómo enseñar las matemáticas o cómo el enfoque STEM ayuda a que los niños le pierdan el miedo a las matemáticas? Es que me queda muy larga esa pregunta para el post de Instagram, Marcela. Bueno, entonces ponga STEM y las matemáticas, ¿miedo o qué? Oh, a ver. Y ChatGPT hace eso. Por favor, tengo experiencia echando carreta. El ChatGPT se entrena conmigo, para que vean. Echando carretas STEM. Bueno, ahí está. Bueno, señoras y señores. ¿Y matemáticas? ¿Ya o qué? Sí, señor. Listo. Señoras y señores, nos vamos. Nos vamos. Y, Les deseo. por favor, para ese día, el día de STEM y matemáticas, miedo, que de una vez ultravioleta mejores. Yo también estuve ronca, pero de una vez le digo que usted se va a conectar a hablar con nosotros en vivo. Aquí, que hagan difusión, de nuestro programa, por que lo estamos haciendo sí. con cariño. Sí. Por favor, todos los que se conectan, inviten para que se una más gente, porque es que cómo vamos a echar carretas si hablamos siempre los mismos. Hoy, por ejemplo, gracias a Galileo, porque estuvo muy activo en el chat, gracias a Ultravioleta, a Oscar. La idea es eso, que discutamos y que nos entendamos acá. Así que compartan para que en el próximo carretazo, que es dentro de 15 días, tengamos más cháchara. Bueno. Una cháchara de todos. ¿Listo? Bueno, que pasen buena noche. Chao. Feliz noche. Chao, chao. Chao.